llevo en los mercados financieros aproximadamente desde el 2003, eh, bastante tiempo, y pues he conocido de primera mano lo que sucede con una crisis financiera. Y sufrí la crisis financiera del 2008, la sufrí por desconocimiento. Les cuento que mi inicio en el mercado no fue tan rápido como puede llegar a ser ahora para una persona que tiene muchísimo más conocimiento a la mano. Y yo inicié en los mercados financieros en el 2003, pero más o menos en el 2007 y entendí que era una cosa delicada, que era una cosa importante, y empecé a aprender. Y mi terquedad me llevó a que pude perder algún dinero en la crisis del 2008. Y bueno, desde allá viene una historia bastante interesante que, si les interesa, pueden buscarlo en investope.com. Ahí está como la historia de nosotros. Y también, pues en algunas otras charlas más largas, o en algunos bootcamps, cursos, les doy una breve reseña de lo que he hecho, de los mercados que he transado, de los mercados que transo en ese momento. Sobre eso, sí, me gustaría contarles que transo mercado de acciones, ETF, opciones, criptomonedas y Forex, siendo Forex mi menos favorito hoy en día, y tal vez siendo las opciones financieras mi mercado favorito. Ojo, no son opciones binarias. Opciones binarias es un cuento completamente aparte, básicamente un casino. A mí me gustan son las opciones financieras sobre acciones, sobre acciones en Wall Street, eh, las que llaman acciones americanas, no por el mercado, sino por la forma de transarlas. Nada parecido a las opciones binarias para las que me estén conociendo en ese momento. Sencillamente quiero aclararlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Arrancó entonces mostrándoles un poquito de estas diapositivas. Sucede que cuando los mercados financieros entran en crisis, esa crisis puede ser caótica o catastrófica para nosotros, o sencillamente puede darnos oportunidades. Es muy importante que yo les mencione que en este momento el mercado no está reflejando una crisis. Es súper importante. De hecho, ahorita les voy a mostrar, el crecimiento de este año no ha sido nada malo. Y lo que sí tiene es que ha sido muy turbulento. ¿Qué quiere decir turbulento? Muy volátil, es decir, sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero en general el rendimiento no ha sido malo. En esas épocas de mercados turbulentos hay muchísimas oportunidades de inversión más que en mercados más tranquilos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que dan más miedo porque se mueven más rápido y tenemos que saber más para poder evaluar y eventualmente tomar las mejores decisiones. ¿De acuerdo? Toda crisis es una oportunidad. Sin embargo, tengo que decirles que todavía no se puede mencionar que haya una crisis. Les voy a contar los aspectos por los cuales la comunidad, o hay ciertas personas, varias, muchas en el mundo, piensan que puede llegar a una crisis. Y les voy a contar también aspectos por los que hay otras personas que no lo ven tan claro. No son opiniones personales, sencillamente son resúmenes de personas súper conocedoras de mercado, y pues yo les voy a contar también a cuál de las opiniones me adhiero yo más que a otras. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué está pasando con los mercados en este momento y por los cuales el mercado en este momento puede estar en un momento, digámoslo, complicado? No difícil, sino complicado, muy diferente. Hablemos de la situación actual. Por una parte, sabemos que el clima económico en todas partes del mundo, y sobre todo las políticas monetarias o las políticas económicas en la Reserva Federal, o por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no está convenciendo mucho. ¿De acuerdo? Muchas personas
eh, utilizan o eh, le echan mucho la culpa al presidente Trump. Ojo, a mí no es que me guste el presidente Trump, no es una persona de mi agrado, pero hay muchas cosas en las cuales el presidente de los Estados Unidos no tiene injerencia. Y dentro de las cosas en las cuales o de las cuales no tiene injerencia es en muchas políticas económicas que o acciones económicas que toma el Banco de la Reserva de los Estados Unidos. Igual pasa en Colombia. Yo sé que aquí hay personas conectadas de varios diferentes países, eh, pero directamente en Colombia les puedo contar que hay muchas cosas que evidentemente dependen de presidencia, dependen de, bueno, el Congreso y esa parte, digamos, política, pero hay muchas otras en nuestra política económica o sí, en nuestra política económica que no dependen de esa parte del gobierno, sino que dependen directamente del Banco de la República. Y el Banco de la República actúa autónomamente para controlar nuestro cambio respecto al dólar, actúa sobre nuestras tasas de interés, sobre varias diferentes cosas en las que puede o no pedir presidencia que se cambien, pero directamente no es la presidencia como tal la que toma esa decisión. Entonces es muy importante que sepa que la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Banco de la República en Colombia, toman ciertas medidas autónomamente sin pasar por presidencia. ¿De acuerdo? Otra cosa que a mí me parece súper importante y me viene pareciendo importante desde el 2015 a 2016 es el precio de los hidrocarburos. El petróleo por allá en el 2014, 2013 subió violentamente a estar por encima de $100 por barril. Hoy cotiza en $56 más o menos. Eh, pero es un elemento supremamente importante en digamos, la economía mundial. Es importante por varios diferentes factores. Eh, Básicamente, los hidrocarburos todavía mueven el mundo de cierta manera y eso hace que los mercados tengan muy presente el precio del barril de crudo. ¿De acuerdo? Las tasas de interés, sobre lo que está pasando con las tasas de interés, súper importante mirarlo. Las tasas de interés no es más que lo que, o digamos que las tasas a las cuales el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos presta a otros bancos y evidentemente eso recae en el público. Los bancos al público le prestan a una tasa obviamente más alta que lo que le presta la Reserva Federal a los bancos, pero si suben las tasas de la Reserva Federal, pues suben las tasas para el público en general. Pasa aquí, pasa en los Estados Unidos y pasa en cualquier parte del mundo. Eh, es una cosa bien importante y yo traigo un análisis de lo que pasó antes y lo que está pasando ahora y qué puede suceder o por qué pueden haber cosas ahí detrás. El mercado en China, bueno, la desaceleración en ventas de China es súper importante. Obviamente, mucho que ver o muy dado por lo que pasa con, ahí sí, las políticas de Trump de poner estos impuestos tan altos a los chinos y hacer prohibiciones respecto a los negocios con los chinos. Eso ha traído como mucha repercusión mundial acerca de lo que pasa con directamente con el clima económico mundial. Y básicamente son políticas que está haciendo Trump para mejorar el empleo en los Estados Unidos. Al final, Donald Trump, ustedes piensen que está haciendo política de reelección, ¿de acuerdo? Obviamente, Donald Trump tiene que tener contento,
contenta la banca, contenta al sector industrial, contento pues, a los otros políticos, pero pues obviamente tiene que tener contento en general a las personas del común, que son las que votan, ¿cierto? O digamos que son las que en masa tienen el poder sobre la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Y pues evidentemente, eh, una de las cosas que va a traer como caballo de batalla Donald Trump es directamente la generación de empleo en los Estados Unidos. La generación de empleo en los Estados Unidos siempre se ha pensado que es un tema muy importante y un indicador muy importante de cómo está la economía en el país. Me refiero en el país, en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por una parte. Pero, por otra parte, y, pero por otra parte, es una creación de empleos, digámosla sintética, digámoslo así, sintética, contra otros problemas que se están generando de otra índole. Como quien dice coloquialmente, estamos, o lo que se está haciendo en los Estados Unidos en ese momento es tapando un hueco, vaciando otro, ¿de acuerdo? Y esto pues evidentemente en algún momento se va a destapar, digamos, y eso va a traer otros problemas, pero no en ese momento. Los problemas están antes, ¿de acuerdo? Por favor, antes de continuar, comuníquenme ustedes que me están escuchando correctamente y me están viendo mis diapositivas correctamente. Y por último, los problemas de máximos. ¿Qué quieren decir los problemas de máximos? Increíblemente o paradójicamente, el hecho de que muchas personas piensan que se viene una crisis es porque los mercados están en sus máximos o casi en sus máximos. Es decir, ¿la bolsa está caída? No, la bolsa no está caída en general. De hecho, la bolsa está pasando por uno de sus mejores momentos en cuestiones de números, ¿de acuerdo? Pero eso es un problema porque eso hace pensar a la gente que ya no va a subir más. Y de hecho, si nosotros vamos a hacer compras en este momento, nosotros no podemos pensar a largo plazo porque es tonto comprar tan alto. Eso es un problema y vamos a ahondar más sobre eso. Por favor, comuníquenme si me están escuchando correctamente. Muy bien. Había apagado un momentito el micrófono, no se me preocupen, no se me preocupen que ya estoy por aquí. ¿Listo? Muy bien. Continúo. Hablemos de la situación actual de Wall Street. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una gráfica del S&P 500, que es el índice más importante de la bolsa en los Estados Unidos. Es una gráfica de mes a mes, es decir, cada barrita o cada vela que ustedes ven es un mes. Y no sé por qué se me cortó abajo, pero lo que estamos viendo es 2017, 2018 y 2019, ¿de acuerdo? Respectivamente en los cuadros azules transparentes o más o menos transparentes. Lo que quiero que vean con esto, o lo que me interesa que miremos con esto, es que en los últimos años la bolsa se ha comportado de manera mixta. Del 2009 al 2017, no sé si tengo la gráfica más adelante, todo había sido ganancia. El único año que había estado regular, pero muy poco regular, había sido 2011. Sin embargo, aquí podemos ver que 2018 para la bolsa específicamente, pues fue un año malo o relativamente malo.
Si alguien invirtió en enero, justo en la parte alta de apertura de mercado en enero, y cierra su análisis en diciembre del 2018, pues lo que ve es una pérdida del menos 11,40%. ¿De acuerdo? Ahora, si esa persona invirtió unos días o un mes más tarde y salió en noviembre, básicamente no hizo nada, ni perdió ni ganó, pero digamos que a ciencia franca o a datos francos, digamos que el rendimiento del 2018 fue negativo en un 11,40%. Desde ahí, desde ese momento y la caída que se produjo desde octubre, que fue la importante, porque antes de octubre el mercado iba súper bien, iba con un crecimiento eh, bastante bueno. Desde ese momento se cae el mercado y desde ese momento se empieza a hablar de crisis. Hubo en algún momento en el año 2018 unos de esos falsos gurús que decían que la economía se iba a acabar como la conocíamos y que el mercado iba a ser una cosa desastrosa y pues no, ningún desastroso, sencillamente hubo un revés en el mercado, un revés que duró muy poco. ¿Y muy poco por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, fueron tres, digamos, 3 meses los de verdadera caída, y después en 3 meses más se recupera el mercado casi a su máximo y en el siguiente mes pues ya se recupera más allá de sus máximos históricos. Quiere decir que enero, febrero, marzo, en abril del 2019 ya habíamos superado esa pequeña crisis, que no es una crisis, sencillamente es una corrección de mercado, de 2018 y estaba el mercado en sus máximos. Ahí arranca otra caída, una caída que convierte el año 2019 en un año muy volátil. En mayo cae el precio y pues finalmente se recupera el siguiente mes, en junio se recupera y en este momento tenemos una ganancia desde el arranque, aquí esto está mal, el arranque, bueno, no, no está mal porque es con finalización de esto. El arranque es de el 18,75%. Se habla de que este año, o se hablaba el mes pasado, de que este año va a ser un año con un rendimiento en el S&P 500 de un 15%. Lo que quiero que vean es que 2 años buenos, un año malo, hacen que un año bueno de 25%, casi 26%, un año bueno de lo que llevamos ahorita, 18%, 18,75%, un año malo del menos 11,4%, pues nos trae, digamos, un promedio a grandes rasgos de un 12% anual. El mercado, o más bien la bolsa de los Estados Unidos, el S&P 500, ha tenido un rendimiento de alrededor del 12% al año en los últimos 60 años. Quiere decir que estamos sobre los promedios, no se está viendo un inicio de crisis en los mercados, no se está viendo un inicio de crisis. Hay señales de que puede haber crisis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sencillamente lo que nos vemos acá es que hay unos altibajos que vuelven el mercado muy volátil y ante la volatilidad hay muchas posibilidades de inversión. Aquí tengo un gráfico más ampliado del 2019. Aquí vemos cómo el mes de mayo, específicamente mayo y unos días, un par de días de junio, el mercado cayó el 7,65%, después lo recuperó en el siguiente mes y por allá en agosto, inicios de agosto, bueno, no, finales de julio, inicios de agosto, el mercado cae como en 4 días el 6,84% y después empieza a ser muy, muy volátil. En este momento estamos como a la mitad de la recuperación y pues de eso que sería como el 4% de recuperación o el 3,5% de recuperación y lo que estamos esperando es que vuelva el mercado a los máximos. ¿Esto es una crisis? No, eso es un mercado sano con correcciones, ¿de acuerdo? Es un mercado sano que nos muestra unas fuerzas alcistas muy, muy, muy fuertes, valga la redundancia, en ciertos momentos y en ciertos momentos unas volatilidades que vuelven al mercado atractivo e interesante. Pero no solamente se trata de la bolsa, tenemos que ver
qué está pasando con el dólar en el mundo. Los que yo les traigo acá es una gráfica del dólar o el, sí, del dólar index o el índice del dólar en el mundo. ¿Qué es el índice del dólar? El precio del dólar versus una canasta de euros, libras, francos, dólares australianos, dólares neozelandeses, bueno, de todas las monedas importantes hay una canasta de activos enfrentadas al dólar y esto tiene una variación generalmente entre 50 y 100, a veces se pasa de 100, a veces se pasa de 50 para abajo, pero básicamente lo que vemos es una recuperación del dólar a unos máximos bastante importantes. El último máximo del índice del dólar index fue más o menos 105. No tengo la gráfica acá, pero digamos que dentro de lo que podemos ver del 2019, lo que ha hecho básicamente es crecer ese dólar index y lo que vemos es que tiene un crecimiento respecto a todas las otras divisas en el mundo del 4,13%, es decir, se está revaluando el dólar en el mundo. Esto muy posiblemente va a ser un caballo de batalla de Donald Trump mostrando que la economía en los Estados Unidos, específicamente el dólar, ahora es más fuerte. Y sí, el dólar está más fuerte. Pasa diferente que en otras épocas, cuando, no sé, 2007, 2006, habían economías malas, economías que estaban mal, y economías que estaban muy bien, como la economía estadounidense. Y entonces, pues evidentemente el dólar iba para arriba. Después fue al revés. Después, por ejemplo, el euro se volvió muy fuerte respecto al dólar y el dólar y el euro se pegó una crecida importante, ¿de acuerdo? En este momento, todas las economías están pasando dificultades, entre comillas, e inclusive la economía de los Estados Unidos está pasando algunos incidentes, pero aquí es como el que menos esté peor, ¿de acuerdo? Y este es específicamente el dólar y el dólar lo que ha hecho es revaluarse en el mundo. Ojo, contra una economía más débil como la de Colombia se ha revaluado mucho más, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa con el petróleo? Bueno, el petróleo, como les mencionaba, para mí es muy, muy importante. Aquí tenemos gráfico desde el 2017. Tenemos 2017, 2018 y 2019. Estamos en valores en este momento de octubre del 2017 o también de octubre del 2019. O sea, los valores se repitieron básicamente en el mismo momento de octubre, tanto de 2017 como de 2018. Esta caída, importante caída, subsecuente a la caída del mercado en los Estados Unidos y en ese momento básicamente sigue en el punto o está en el punto que no nos gusta respecto al mercado en los Estados Unidos. Me refiero a la bolsa. La bolsa está más alta porcentualmente que el valor del crudo, lo que debería hacer que el crudo subiera, ¿de acuerdo? Si la economía estuviera completamente sana, el precio del petróleo muy posiblemente estaría más arriba. Pero ese es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si el mercado va directamente a sufrir una crisis o una caída más importante. En la situación de las tasas de interés en los Estados Unidos también es una medida súper importante. Lo que ven ustedes acá es un histórico de lo que pasó desde el 2000. Bueno, a mí me interesa específicamente desde el 2008. En el 2006, 2005, 2006, 2007 y 2008 específicamente las tasas crecieron un montón, superando el 5% de interés. Vino la crisis del 2008 y pues, evidentemente una de las medidas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos para recuperar la economía fue bajar drásticamente las tasas de interés a niveles casi de 0%. Se mantuvo así, se mantuvo así durante muchos años y en el 2016 empiezan a subir.
No es una subida tan grande, no es una subida como la que vemos por acá, ¿de acuerdo? No es una subida ni siquiera como la que vimos en el 2000 o en años cercanos al 2001 cuando empezaba la crisis también, bueno, cuando se dio la crisis en el 2001 de las .com, sino que es una subida más lenta, por lo tanto yo pensaría que más sana, pero en este momento la Fed lo que hace es nuevamente bajar tasas. Noten que no había bajado tasas desde el 2008 y en este momento la Fed baja tasas y baja tasas. ¿Por qué? Porque necesitan recuperar el consumo, ¿de acuerdo? Ahí es donde uno se pone a mirar, ok, hay fortalecimiento del dólar, perfecto, hay empleo, perfecto, pero no hay consumo. ¿Y por qué no hay consumo? Porque la gente no es boba, ¿de acuerdo? La gente sabe que es un crecimiento sintético de la economía y evidentemente pues lo que pasa es que no hay consumo y para que haya consumo entonces la Fed lo que hace es bajar tasas de interés. Lo que ha bajado es casi nada, del 2.5 al 2.25, creo que es este número, pues sí, más o menos 2.25. No es importante la bajada, pero nos empieza a dar un poquito de susto de que no hay consumo. Entonces, si no hay consumo, pues las cosas pueden empezar a ir mal. No es una cosa como la que pasó en el 2008, de ninguna manera, pero es una cosa a la cual le tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Les recuerdo, por favor, que si no me entienden algún tema o si tienen alguna duda, por favor me la escriben acá y yo les voy contestando. Una de las cosas por las cuales los medios de comunicación y algunos expertos en economía están preocupados específicamente por la economía en los Estados Unidos es por eso que se llama la curva invertida del yield. ¿Qué quiere decir la curva invertida del yield? ¿Qué es esto? Esto lo hablamos la semana pasada en el Hangout Express. Voy a resumirlo acá un poco. Y es que cuando las cosas están bien en un mercado, específicamente cuando las cosas están bien en una economía como la de Estados Unidos, las tasas de interés a corto plazo siempre son más bajas que a largo plazo. ¿De acuerdo? Eso es una situación normal cuando las tasas de interés están a corto plazo más altas, o sea, como en la gráfica esta azul, y a largo plazo más altas, quiere decir que los inversionistas están pensando en invertir a futuro, confían en el futuro, ¿de acuerdo? De la economía y por eso las tasas de interés a largo plazo están más altas. Pero en este momento se presenta lo contrario, se presenta una curva invertida, ¿de acuerdo? Una curva invertida quiere decir que las tasas de interés a corto plazo están más altas que a largo plazo. En otras palabras, no están interesantes o los inversionistas no están interesados en bonos a largo plazo. Si un inversionista no está interesado a bonos a largo plazo, sino que hace inversiones pequeñitas ahorita, pues ¿por qué puede ser? Puede ser por dos cosas. Uno, porque directamente no confía en la economía y eso podría ser un indicador grave de que el mercado puede tener una caída o una crisis próxima, ¿de acuerdo? U otra razón podría ser que yo también he leído esto y he analizado esto. Otra razón es que puede ser que los inversionistas a largo plazo no se quieren comprometer, sino que les interesa hacer inversiones a corto plazo porque quieren hacer una próxima inversión en la bolsa cuando la bolsa caiga un poco. ¿De acuerdo? No una crisis, no una corrección terrible, pero sí una corrección en la bolsa. ¿De acuerdo? El problema, o por lo que todo el mundo está en pánico, es que cada vez, o más bien, sí, cada vez que ha habido una crisis, o la mayor parte de las crisis en el mundo, se han o han sucedido después de una caída en la curva.
¿de acuerdo? Pero analicemos esto. Yo conozco la crisis, o sea, viví la crisis del 2001, no como trader, sencillamente lo viví como persona, la crisis del 2001, que se dio por aquí más o menos, y también viví la crisis del 2008, que se dio por acá, ¿de acuerdo? En este momento, esta curva no está tan abajo. Uno, primer punto importante. En este momento, la economía no está en un momento como ese, ni como el del 2001, ni como el del 2008. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2008, esa es la que más me acuerdo yo, la gente era desesperada por hacer inversiones en los Estados Unidos, específicamente en finca raíz. Eran desesperados pidiendo créditos, sobreendeudándose, es decir, una persona que ganaba, qué sé yo, dos mínimos en los Estados Unidos, compraba propiedades de 3 millones de dólares porque el banco le prestaba uno y porque sabía que el siguiente mes iba a valer no 3 millones de dólares, sino 5 o 4 y al siguiente mes iba a valer 6, ¿cierto? Y la gente estaba desesperada haciendo operaciones de finca raíz porque era muy bueno. Los bancos prestaban el 110%, que no es algo raro hoy en día, pero prestaban más dinero de lo que valía la finca raíz para que la gente tuviera para pagar el primer mes de cuota y para pagar todo lo que tiene que ver con la titulación de las propiedades. O sea, la gente no tenía un peso o un dólar y lo que hacían era sobreendeudarse. Eso trajo como consecuencia que la bolsa fue disparada en cierto momento y después se cayó terriblemente. En la crisis del 2001, que es la que está marcada aquí en términos de yield, fue el ataque o la fiebre de las .com. Todo el mundo estaba loco por invertir en compañías.com. Salía, qué sé yo, Investopi.com y la acción de Investopi.com se subía a las nubes y pues las compañías no eran capaces de soportar eso, pues porque evidentemente lo que hacían es especularlas a lo máximo y pues evidentemente los propietarios o los mayores accionistas de las empresas lo que hacían era vender las acciones porque eh, pues se habían ganado básicamente la lotería y eso trajo que las acciones después se pegaran una caída importantísima porque hubo una especulación allí. Hoy no hay eso. Hoy el mercado se está comportando de manera muy madura. O sea, obviamente las acciones de tecnología suben, hay unas que suben un montón, después caen un poquito, después vuelven a subir otro montón, pero en general la bolsa está muy madura, en general la bolsa se está comportando de una manera muy tranquila, entonces yo no veo en ese caso que pueda presentarse una caída, un sell-off así importante, porque directamente la gente no está loca comprando, ¿de acuerdo? ¿En qué se puede creer o en qué no se puede creer? Se puede entender que por estos factores negativos que les he contado hasta el momento, puede llegar a haber una crisis, sí. ¿Tenemos que prepararnos para una crisis? Sí. Tenemos que saber cómo actuar en una crisis, pero no quiere decir que necesariamente vaya a pasar, ¿de acuerdo? No quiere decir necesariamente que vaya a pasar. Ejemplo, lo que vemos en esta gráfica es que así como cayó la curva en 2000, perdón, en 1995, 1996, pues no hubo crisis. Así como cayó la curva acá, digamos, en 1986, 1985, no hubo crisis. Y así como cayó aquí en 2012, no hubo crisis. Así como cayó aquí en 2016, no hubo crisis. Pues así puede estar cayendo sencillamente porque si ustedes amplían esto es un retrato inverso de lo que pasa en este momento o digamos desde el 2011 específicamente, desde el 2011 específicamente, un inverso de lo que pasa con el mercado en
el S&P 500, ¿de acuerdo? Obviamente es inverso porque los inversionistas, si la bolsa está muy buena, invierten en bolsa, si los bonos están buenos, invierten en bonos, ¿de acuerdo? Y por eso sencillamente es inverso. ¿Cómo actuamos entonces en esos momentos de turbulencia? No los llamemos de crisis, porque todavía no vemos una crisis. Ahorita lo que está es turbulento. Súper, súper, súper importante. Comparemos tipos de inversión. Muchas veces cuando yo hablo, sobre todo con amigos, me dicen, no, para mí es más interesante invertir aquí en Colombia que en Estados Unidos. Las razones pueden ser los siguientes. Las razones pueden ser que si la inversión es una tasa fija, los CDTs pueden tener una rentabilidad mayor a los bonos del Tesoro americano. Y aquí lo tenemos claramente. En Colombia, un CDT está dando entre el 4 y el 4,5%. Un bono del Tesoro americano hasta el mes pasado daba, no sé en este momento específico, pero esto fue un análisis de hace un mes, daba el 2,77%. Muy bien. Un fondo de inversión en Colombia, aquí lo puse del 10. Lo debía haber puesto del 12, pero lo puse del 10 por una razón muy importante que ahorita les voy a mostrar. Un fondo de inversión en Colombia, vamos a decir, olvídense que aquí dice 10, vamos a decir que esto dice 12, mientras que el S&P 500 también dice 12, ¿de acuerdo? O el promedio del S&P 500 es 12, más bien. Y una inversión de alto rendimiento en Colombia puede dar alrededor del 25%, tiene que ser muy, muy buena, y un portafolio en Wall Street puede dar el 20%. ¿De acuerdo? Voy a parar aquí que no respondí las preguntas que hay por acá, me acabo de dar cuenta y voy después a continuar con la charla. Hola Marcelo, ¿qué opinas de aprovechar futuros para el trading intradía, aprovechando la crisis? Mira, el trading intradía, digamos que no es el mercado que a mí me gusta. El trading intradía obviamente funciona muy bien para los momentos de crisis, porque al trading intradía no le interesa la crisis, o sea, no se fija en la crisis, eso es oportunidad solamente. Muy importante, como va a ser muy volátil, si hay una crisis, hay que tener muy pendiente eso. Futuros, muy bien, así como futuros sí, CFDs, así como CFDs, directamente ETFs de índices, que creo que de hecho es mucho más fácil ETF que futuros, pero pues en los futuros te puedes apalancar más, entonces depende de lo que te guste. Dice, o sea, que no consideras algo positivo para los inversionistas el largo plazo, sino el trading intradía. No, no me confundas mi opinión. Las inversiones de corto plazo que yo digo no son inversiones intradía. El intradía, digamos que es otra cosa diferente. Para el intradía no importa la crisis, porque repito, el intradía no le interesa si el mercado sube o baja, directamente es transparente. El intradía tiene oportunidades todos los días, haya crisis o no. Las oportunidades de corto plazo me parecen más importantes, pero corto plazo me estoy refiriendo a meses y no años, que las oportunidades de años que pueden venir cuando el mercado está más abajo. En ese momento que el mercado está tan arriba, hay oportunidades de corto plazo, ya sea de un mes, de 2 meses, de 3 meses, pero no intradía para nada. Por otro lado, comparando el promedio de la crisis, ocurren cada 4 años. Esta no sería una crisis más anunciada, no sería la crisis más anunciada de todas. Eso vienen diciendo desde el 2013. En el 2013 dijeron, bueno, ya es hora de una crisis. En el 2014 decían, no puede estar pasando esto, tiene que haber una crisis. 2015, 2016, 2017 y hasta ahora no hemos entrado en crisis. Hubo una corrección importante el año pasado, pero ya te mostré cómo. Los ciclos económicos se revierten cada 8 años, 2001, 2008, 2019. Por eso también se dice que está próxima, porque llevan 3 años más del usual, alargándose el comportamiento de crecimiento. Como te menciono, si tú miras una gráfica del S&P 500 en los últimos 10 años, este ha sido un crecimiento súper, súper importante
pero súper maduro respecto a otros años, ¿de acuerdo? Las crisis que yo he presenciado, 2001 y 2008, son crisis que se dan porque hay una especulación terrible sobre los activos. En ese momento no ha habido especulación terrible y por eso me parece que no es tan probable. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar. No me malentiendas tampoco. Puede pasar y tenemos que estar preparados. Pero no me parece que sea que se esté anunciando. ¿De acuerdo? Muy bien. Regresemos acá y hablemos entonces de estos tipos de inversión. Si ustedes le echan una pequeña mirada, una mirada rápida a esto, pues muy posiblemente lo que ustedes van a decir es que es mejor invertir en Colombia. ¿De acuerdo? El problema es que uno tiene que pensar en el dólar y en la devaluación del peso. En Colombia, si miramos una unidad de valor puede llegar a ser 1 millón, 10 millones, 100 millones, 50 millones, no importa cuál sea la cantidad, imagínense la cantidad que ustedes quieran, sencillamente una unidad de valor eh, y, e invirtiendo en un fondo de inversión que nos da el 12%, exactamente lo mismo que nos daría el S&P 500, pero en pesos, nos daría que el valor en un año de esa inversión crecería al 1,12 unidades de valor. Si una unidad de valor es 1 millón de pesos, pues ahorita tendríamos 1.120.000 pesos. Si una unidad de valor fuera 10 millones de pesos, en este momento tendríamos 11.200.000 pesos. Es decir, multiplican la inversión por 1,12. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, una unidad de valor en dólares, o sea, $1, $100, $1.000, lo que sea, lo multiplicamos primero por la devaluación del peso, que hasta el mes pasado, es decir, a principios de septiembre, y digamos hasta el 31, hasta el 30 de agosto, creo que es este dato, era del 9,12 por la devaluación del peso. Eso quiere decir que ya tenemos de nuestro lado esa devaluación. Es decir, si nosotros hubiéramos comprado dólares en enero, en agosto tendríamos 1,09, lo que habríamos, lo que hubiéramos comprado en enero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sencillamente el dólar subió. Entonces ya tenemos una ganancia solamente por la devaluación del peso. Pero ¿qué pasa? Yo los invertí y los invertí directamente en el S&P 500, no con un rendimiento del 18% como ha pasado ahorita, sino vamos a decir un rendimiento promedio como es el S&P 500. Y en un año entonces tendríamos eh, una ganancia o un valor de 1,21 unidades de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiéramos invertido 1 millón de pesos en Colombia, tendríamos 1.120.000. Si hubiéramos invertido 1 millón de pesos en un mercado en el S&P 500 directamente, tendríamos 1.210.000 pesos. Casi el doble, perdón. Y casi el doble con el mismo rendimiento en ambos mercados. Pero el doble es porque el dólar se reevalúa, el dólar sube. Y muchos aquí me pueden decir, no, pero eso pasó este año, pero en otros años no ha pasado eso. En otros años lo que ha hecho el dólar es bajar. Es verdad, pero históricamente lo que ha hecho el dólar es subir, ¿cierto? Obviamente, hubo un momento de la historia en nuestro país y eso más que todo que ver por la seguridad y las inversiones del exterior, pues hubo un momento en que el precio del dólar subió a 2.600 pesos y después se bajó a 1.800. Eso pasó, ¿cierto? Eso pasó. ¿Y que pueda volver a ocurrir? Dudo mucho que pueda volver a ocurrir así de fuerte, pero puede volver a ocurrir. Pero nosotros no podemos pensar una inversión en un año. Nosotros tenemos que pensar siempre a largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué estrategias? Vamos a ver si tenemos preguntas. Por ahora no tenemos preguntas. ¿Qué estrategias
tenemos disponibles para momentos difíciles o para momentos volátiles. Por una parte tenemos operaciones en corto, de corto plazo. Operaciones en corto, recuerden que son operaciones a la baja de corto plazo para especular cuando haya esas ventas masivas o esas ventas grandes de activos. Es importante que ustedes sepan que tanto en futuros como en acciones, sobre todo en acciones, a veces son limitadas los cortos, son limitados, es decir, las bolsas restringen los cortos para que no haya especulación bajista. Quiere decir que si ustedes se encuentran en medio de una crisis y quieren hacer cortos, es posible que en cierto momento el mercado directamente no se lo permita. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando ya se ha caído el mercado, pues directamente compramos acciones. Si ustedes en este momento no están invertidos, piensen que viene una pequeña caída del mercado y piensen que pueden comprar abajo. ¿De acuerdo? No quiere decir que no se pongan a comprar ahorita. Compren oportunidades, pero que estén más abajo de lo normal, de lo promedio. ¿De acuerdo? Y por último, pues evidentemente utilizar estrategias de alta volatilidad. Básicamente, ¿qué pasa con los cortos? Y aquí voy a hablar específicamente de acciones. Este es el mercado hoy. Y el mercado hoy tiene una posibilidad próxima, fácil, digámoslo así, de caer nuevamente un 3,67%. Pero una inversión en espera o pensando, sobre todo en corto, en un 3,67% no vale mucho la pena. ¿De acuerdo? ¿Valdría la pena o valdría más la pena si cogiéramos una inversión por acá arriba, en los máximos, hasta este punto? Que eso nos daría más o menos el 9,27% que raya con lo racional de una inversión en corto en acciones. No es lo ideal, pero hay posibilidades. Pero pensar en que el precio del mercado o en que el mercado específicamente caiga esa cantidad que no ha caído en todo el año es posible, pero difícil de pronosticar. Mientras que si nosotros hacemos ventas o más bien cortos en VIX, en futuros del VIX o directamente compras de puts del VIX, nosotros podemos aprovechar caídas como las que han habido en este año del 30,18% en el VIX. Y en el VIX sí cabe una oportunidad fabulosa de inversión a través, repito, ya sea de futuros o directamente de compra de puts sobre el VIX. Obviamente el VIX es muy, muy riesgoso, es muy, muy volátil, no riesgoso, sino volátil, tal vez la palabra. Y si van a hacer compras de puts, cómprenlas arriba de 25 o en precios similares de 25. Aquí de hecho no alcanzó a llegar a 25. Yo haría compras de puts por encima de 25, ojalá en 30, ojalá en 35. Entre más arriba el VIX, mucho más fácil de ganar. Y hacerlas por lo menos a 3 meses. No se vayan a comprometer en un VIX a un solo mes porque ahí pueden tener problemas. ¿De acuerdo? En compra de acciones fuertes, pues compra de acciones como estas que estamos viendo u otras que a ustedes les parezcan interesantes, compras de acciones de compañías que sean muy, muy fuertes. No sirve, o más bien, no es igual de válido recomendarles comprar cualquier acción que se encuentre en la bolsa. En la bolsa se van a encontrar 8.000 acciones, literalmente 8.000, no es una exageración. Si ustedes se pueden a buscar oportunidades en empresas pequeñas o en acciones poco reconocidas, esas son las que más sufren si hay una caída, ¿de acuerdo? Entonces, mis palabras van a sonar feas, pero no se pongan a inventar la rueda. Compren acciones de compañías sólidas y fuertes. Si se equivocan en una, no se van a equivocar en dos, ¿de acuerdo? Y eso hace que tengan un portafolio muy, muy fuerte. Compren acciones cuando cada una de esas acciones fuertes tenga una pequeña caída, como la que hubo recientemente en Netflix, por ejemplo. Dice por aquí, pero eso no pasa en futuros,
solo en acciones, que no dejen de hacer cortos. Bueno, te cuento, en futuros también pasa, en futuros restringen cortos en ciertos momentos, o no restringen o no hay liquidez directamente, ¿de acuerdo? Es bien importante tener en cuenta eso. Cuando hay crisis, es posible que restrinjan o directamente no haya liquidez. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si hablamos de CFDs, en los CFDs no hay restricción, pero los CFDs para mí tienen un problema específico y que es que los intereses son muy altos. Entonces, los CFDs solamente nos van a servir si son inversiones a corto plazo. O sea, corto plazo, intradía. ¿De acuerdo? Carlos pregunta, ¿qué porcentaje de un portafolio podría uno invertir en acciones? Eso depende mucho de tu perfil de riesgo, Carlos, pero yo siempre recomiendo por lo menos la mitad del portafolio total de inversiones que lo tengas en acciones. Las acciones dan un muy buen rendimiento. Estamos hablando, pues ya lo viste ahorita en las gráficas, estamos hablando. Pueden haber años de un 25, pueden haber años de un 18, de un 20, hay años negativos, pero pues digamos que eso, eso es sobre lo esperado y evidentemente si tienes un portafolio activo, no sobre el S&P, sino un portafolio activo, pues puedes potenciarlo aún mucho más y reducir las pérdidas al mínimo. Es decir, tú puedes tener un promedio de un 25% al año fácil, sin problemas, con un riesgo muy bajito. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre otras estrategias de inversión. En tiempos volátiles, las estrategias que se aprovechan de la volatilidad en opciones son excelentes. Estas son algunas. Mi preferida de todas el long straddle, el que ven ustedes acá. Esa es mi estrategia favorita para épocas de volatilidad. Hay muchas personas que dicen, no, esa estrategia es muy poco efectiva, esa estrategia puede traer muchas pérdidas, como todo en el mundo, puede traer muchas pérdidas si no se sabe transar. La idea es aprender a transarla y aprender a encontrar oportunidades específicas eh, en opciones para los que están en el programa de Investopi, pues sencillamente miren cómo se hace. Y para los que no, pues adelante con las preguntas sin ningún problema. No tengo el lío de contarles cómo se hace. Es una estrategia que no me inventé yo, no es una estrategia ni inventada por nosotros, ni es una estrategia nueva, es una estrategia de opciones que puede tener 70 años, pero sigue siendo una de las estrategias más ganadoras de todas, sabiéndola hacer, sabiéndola implementar. Y funciona muy bien cuando los mercados están volátiles. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas respecto a eso. Ojo, no son opciones, repito, no son opciones binarias, son opciones americanas, se llaman, que son opciones que se transan en bolsa sobre acciones. En la bolsa en general, normalmente en la bolsa de la Chicago Board Option Exchange, sobre acciones de el New York Stock Exchange o Amex o Nasdaq. Y obviamente hay opciones que no están en la Chicago Board Option Exchange y que no es sobre las acciones en New York. Pueden ser, por ejemplo, acciones en, qué sé yo, en España, en Inglaterra, en Alemania también. Y se transan en otras bolsas de opciones, sí, pero son opciones sobre acciones. ¿Listo? Dice Carlos. Pero es en un marco de tiempo menor. Es casi como buscando un piso de la caída porque me imagino que ingresas en el punto A. No, Carlos. En las opciones funciona un poco diferente esto. El punto A es el precio, me refiero específicamente al longest straddle. El punto A es el precio al cual se negocian las opciones, ¿de acuerdo? Que sería tu punto máximo de pérdida. Pero ese punto máximo de pérdida puede ser ahorita con el mercado arriba o puede ser en un punto abajo, no importa. A nosotros lo que nos interesa en esta gráfica
o en este tipo de trading es que el mercado se mueva del punto A. No importa si se mueve hacia arriba o hacia abajo, lo importante es que se mueva. Y solamente con moverse podemos tener rentabilidad. No importa, repito, para dónde se mueva. Oportunidades de crisis para el trading de Forex, ¿es igual que para otros portafolios de inversión? No. Y la respuesta de por qué no es porque en Forex tú transas para arriba o para abajo, independientemente de lo que pase en el mercado, a ti te interesa si está subiendo o si está bajando. ¿Me hago entender? Es decir, si llega a haber una crisis en los Estados Unidos, pues muy posiblemente las otras acciones, los otros, perdón, mercados se van a fortalecer y lo que vas a ver es euro arriba y dólar australiano arriba, dólar neozelandés arriba y sencillamente transas largos, bueno, más bien, transas en contra del dólar, no importa la paridad y tienes igual de oportunidades que cuando es al revés. Si la economía en los Estados Unidos es muy buena, pues sencillamente transas a favor del dólar y es para ti casi que transparente. Tienes que saber analizarlo, pero es casi que transparente si es para arriba o es para abajo. ¿Listo? Bueno, señores, con esto termino. Muchísimas gracias por asistir en la noche de hoy. Les agradezco muchísimo sus comentarios, inquietudes, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la pueden enviar pues dentro de nuestros canales de contacto y espero verlos pronto y saber pronto de ustedes. Que estén muy bien todos. Chao, chao.